Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Gaby y en el video de hoy les voy a hablar acerca de las materias teóricas del tercer año de odontología. Bueno, en este tercer año llevamos 14 materias. De esas 14 materias todas tienen su parte teórica y eso es lo que voy a hablar en este video. Si quieren saber acerca de las prácticas o de la parte práctica, en cuanto suba el video les voy a dejar por aquí arriba una tarjetita para que puedan ir a verlo. De las primeras que voy a comenzar a hablarles es sobre las materias anuales. La primera materia de la que voy a hablar es la clínica. La clínica era una materia que, como ya mencioné en mi video de mi experiencia, que si no lo han visto les dejo aquí arriba una tarjetita para que vayan a verlo. Se dividía en 5 áreas y no solo era prácticamente, sino también teóricamente. Entonces, por la parte teórica teníamos la clase de periodoncia, endodoncia, prótesis, pediatría y cirugía. En estas 5 clases, para los que ya vieron mi video de las materias del segundo año, ahí les mencioné que llevamos una clase en específico para cada una de estas, pero en este caso todas eran una misma materia, pero tomábamos las horas por separado. O sea, literalmente teníamos esas 5 clases por separado con maestros diferentes. Cada una tenía sus exámenes, sus horas clase, sus tareas, sus proyectos, su forma de evaluar, pero al final todas contaban para la materia de la clínica. Y lo que vimos en estas clases fue como una continuación de lo que vimos en las clases de segundo. Volvimos a repasar todos los tratamientos que íbamos a estar haciendo para tener fresco el conocimiento del momento de que fuéramos a realizarlo ya en la clínica. Entonces, la verdad es que fueron clases que me sirvieron demasiado y más que nada por lo que ya les comenté de cómo íbamos a estar haciendo esos tratamientos. La verdad, tener el conocimiento fresco y tener la oportunidad de tener una clase teórica donde pudieras preguntar tus dudas, a mí me parecía perfecto. Continuamos con la materia de prótesis y odontología geriátrica. En esta materia era la primera vez que teníamos como un acercamiento hacia lo que era la prótesis en un paciente geriátrico, en un paciente que era totalmente edéntulo o que iba a requerir una prótesis total. En realidad no era solo dirigido hacia las prótesis totales, sino en general al manejo de un paciente geriátrico. Eran temas que claramente no habíamos visto antes, vimos más a fondo temas teóricos que sirven de bases al momento de realizar o llevar un caso de un paciente que necesita una prótesis total. La verdad es que era una materia que tenía temas bastante complejos. A mí me parecieron muy complejos los temas porque era mucha información y tenías que unir toda esta información para lograr llevarlo a cabo con el paciente. Otra materia que llevamos era patología general e inmunología. En esta vimos muchos temas acerca de patología general. Repasamos temas como la célula, las partes de la célula, procesos que se llevan a cabo en la célula, vimos principios de patología, vimos inflamación, vimos dolor, vimos mutaciones genéticas, también vimos acerca de la inmunología. La verdad fue una materia con mucha cantidad de información, pero fue una materia de la cual aprendimos mucho. Siento que quedaron claros muchos de los temas que tal vez antes ya habíamos escuchado o habíamos tal vez visto, pero que ahora se vieron como con más detenimiento y vimos un poco más de información. Y la verdad es que era una materia sí compleja, pero muy disfrutable. Bueno, al menos yo la disfruté bastante y resolví dudas o aprendí cosas que tal vez me habían quedado por ahí con duditas. Entonces las terminé de resolver ya en esta clase. También llevamos la clase de procesos patológicos de la cavidad oral, que era como otra clase de patología, pero la verdad no es que sea lo mismo que patología general e inmunología, ya que en esta de la cavidad oral se veían específicamente enfermedades o manifestaciones que podíamos encontrar en la cavidad oral. Vimos muchos tipos de lesiones, repasamos las lesiones elementales. También vimos acerca de radiografía, acerca de diagnóstico, acerca de tratamientos de estas lesiones. Ya no era tan enfocado hacia la célula y todo eso como la otra materia de patología. Y la verdad, esta materia también de procesos patológicos de la cavidad oral también fue una materia con mucha información. Y yo les recomiendo que si ustedes también tienen una materia similar a esta,
traten de realizar alguna clase de apuntes o de cuadros que les ayuden a resumir toda esta información y poderla tener siempre presente porque es de suma importancia. Ahora pasamos a las materias semestrales. Las materias semestrales tenemos clínica del dolor. En la clínica del dolor se hablaba acerca de qué era el dolor, el manejo del y cómo entender el dolor del paciente. En esta materia se abordó el tema del dolor, más que nada como una lluvia de ideas y una clase de enriquecimiento acerca de lo que sabíamos del dolor, porque como saben los que me están viendo en este video que ya están estudiando odontología, el dolor es un tema constante que se va a estar viendo a lo largo de la carrera. También tenemos la materia de terapéutica farmacológica en la odontología. En esta materia volvemos a repasar los conceptos de farmacocinética, farmacodinamia y vimos los tipos de fármacos y junto con esto vimos batería de fármacos más utilizados en odontología, sus presentaciones, sus dosis, sus contraindicaciones, sus indicaciones y todo acerca de estos fármacos más utilizados. Esta materia también está muy llena de información, son muchos los fármacos. Entonces lo que yo les recomiendo es que traten de tener siempre en mente cuáles son los fármacos más utilizados y cuáles son sus indicaciones para que así cuando estén en la clínica con el paciente puedan tener en mente cuál es la mejor opción para recetarle a su paciente. Tal vez se les pueda pasar la dosis, tal vez se les pueda pasar las interacciones medicamentosas, pero eso lo pueden estar checando. Tener en mente cuál es el indicado, cuál es la mejor opción en tal caso es algo importante para así no encontrarse tan perdidos. Lo demás pueden apoyarse de alguna aplicación en su teléfono para poder informarse y leer. Y claro, con esto no me refiero a que no es importante saber lo demás. También es importante saberlo, pero si desde el inicio no nos encontramos tan perdidos, es más fácil realizar una investigación en caso de que, no sé, el paciente tome otro medicamento, nosotros saber que si ese es el que le queremos indicar, si ese se puede, por así decirlo, se lleva bien con el medicamento que el paciente toma o es necesario escoger otro. Pero si desde un inicio tenemos una idea de qué es la mejor opción o lo que nosotros creemos ser lo mejor para recetar, nos encontraremos menos perdidos. Entonces esa es una recomendación. La segunda materia de la que voy a estar hablando es la de integración de los elementos para el diagnóstico clínico o algo así se llamaba. Era una materia que era muy similar a la materia de ABP que tomamos en un inicio. Aquí vimos diferentes temas y diferentes herramientas que nos podían ayudar para enriquecer nuestro diagnóstico clínico. Retomamos lo que fue el ABP, lo que fue la revisión de la literatura y llevábamos clases al igual que nosotros realizábamos como presentaciones aplicando lo que se veía en las clases. También tenemos la materia de manejo de urgencias médico-odontológicas. En esta materia vimos una serie de condiciones que el paciente puede llegar a presentar que nos puede llevar a nosotros a tener un manejo diferente con este paciente o a tener ciertas consideraciones especiales que debemos de tomar en cuenta con esto. Fue una materia muy interesante ya que vimos un poco más acerca del manejo de pacientes con diabetes, de pacientes asmáticos, de pacientes embarazadas, de pacientes con cáncer, de pacientes con insuficiencia renal, etc. La verdad es una materia que nos da información valiosa y como que en cierta forma nos hace estar un poco más atentos al momento de que llegue el paciente, conocer qué condiciones tiene para poder manejarlo de la mejor manera. Otra materia era masticación, deglución y actividades relacionadas con la cavidad oral. Esta materia empezamos a ver todo lo que estaba relacionado con la masticación, con la deglución y también se incluyeron los sentidos como el sentido del olfato, el sentido del gusto, también a la articulación temporomandibular y al igual que en la materia de integración de los elementos diagnósticos veíamos el tema y después veíamos casos relacionados al tema para conocer casos clínicos que presentaran algún tipo de afección en estos elementos de la masticación y deglución que estábamos repasando. Ahora les voy a platicar acerca de mis materias optativas. Como ya saben, los que vieron mi video de materias del segundo año, que si no lo han visto se los dejo por aquí arriba, debemos de elegir materias optativas. Estas cada uno de nosotros las elige, entonces todos en materias diferentes, pero en mi caso yo les voy a platicar acerca de las que yo tomé.
La primera es habilidades de la comunicación oral y escrita. En esta materia vimos varios recursos que podíamos utilizar al momento de estar presentando algún tema, al igual que al momento de redactar acerca de un tema, de realizar un ensayo, también formas de expresarnos, la importancia de la expresión corporal. La verdad fue una materia que disfruté bastante porque aunque no estaba relacionada en sí con odontología, o no estaba enfocada como la odontología como tal, porque la pueden tomar personas de diferentes carreras, era una materia que en realidad sirve bastante porque en odontología nos piden demasiados ensayos y demasiadas exposiciones, y aparte yo siento que sirve como en general para tu vida, para la forma en que te expresas y como ser un poco más consciente acerca de eso. Entonces la verdad me gustó demasiado. Para esta materia el proyecto final fue realizar un ensayo del tema que tú quisieras, entonces eso también me gustó muchísimo. La segunda materia fue innovaciones en la terapéutica periodontal. Fue una materia sumamente interesante porque vimos acerca de técnicas y temas nuevos que se utilizan en la periodoncia. Eran temas que no había visto antes, y aparte de las clases que nos daba la doctora, nos eran asignados casos que nosotros teníamos que exponer y estaban relacionados con el tema que habíamos visto, y la verdad me gustó muchísimo, aprendí bastante con esa materia. Y bueno, si tienen la oportunidad de tomar una materia así, se las recomiendo. La tercera materia es Historia y Filosofía de la Odontología. En esta materia vimos antecedentes de la odontología. Y sí es que llegamos a ver varios antecedentes en diferentes materias a lo largo de la carrera, pero en esta vimos más como la historia de la odontología en civilizaciones antiguas, cuáles eran las prácticas que se realizaban antes, y ver cómo evolucionan hasta las prácticas que llevamos ahora. Fue muy interesante. La verdad fue una materia que se me hizo muy interesante porque me dieron datos que yo no conocía acerca de la historia de la odontología. Entonces les recomiendo que si les gusta la historia, busquen información acerca de eso porque está muy padre. Y de esta materia el trabajo final fue un ensayo. Jamás en mi vida había hecho un ensayo que me costara tanto trabajo, porque al llamarse Historia y Filosofía de la Odontología, el ensayo era muy filosófico. Había preguntas que se tenían que resolver, y no solo podías resolverlas como investigándolas en internet, sino que también tenías que hacer, poner a trabajar tu mente, porque al ser preguntas filosóficas, para poder contestarlas era muy complicado, y para poder unir todo el ensayo fue muy complicado. Tardé mucho tiempo haciendo ese ensayo, pero pues al final se logró, y gracias a habilidades de la comunicación por darme herramientas para saber cómo hacer un ensayo y no perderme tanto en ese trabajo. Y la última materia, mi última materia optativa, era organismos reguladores de la actividad odontológica en México. Creo que se llamaba así, si no les pongo aquí el nombre correcto. En esta materia vimos todos los trámites necesarios para poner un consultorio, desde darte de alta en Hacienda hasta todos los papeles que tiene que llevar el consultorio, hasta cómo es la manera en que se debe de manejar el consultorio. Y la verdad el doctor nos dio muchos consejos y muchos tips que la verdad casi en la carrera no se tocan ese tipo de temas. Entonces yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de acercarse a alguien que les pueda informar un poco más de esto, o tomar una materia de este tipo, la tomen porque es de suma importancia, porque no es como que en la carrera nos lo vayan a enseñar en alguna de las materias. Entonces es información sumamente útil si al momento de que salimos queremos poner un consultorio. Entonces si tienen la oportunidad de tomar algo así, se lo recomiendo. Y si cuentan las materias, al final me falta una, es porque llevamos idiomas, llevamos inglés ambos semestres, pero como saben, desde el año pasado yo ya exenté la materia de inglés, entonces ya no la llevo. Y eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like. Déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan. Recuerden suscribirse a este canal, a mi otro canal, y ver el resto de mis videos. Bye.